hermanita Dalila, que nos trae una gran enseñanza hoy. Ok, Oremos, hermanas. amén. Señor, Padre eterno, Padre celestial, Señor, grande eres tú, Padre celestial. Bendito Señor, Rey de reyes, Señor, Señor de señores, oh Padre eterno. Te alabamos en esta noche, Señor, porque nos has traído, Señor, hasta acá, para que estemos todos reunidos, oh Padre celestial, edificándonos en tu palabra, Señor, principalmente también adorándote, oh Padre eterno, porque tú eres tan bueno, tan amoroso y tan misericordioso con nosotros, Señor, que nos das el privilegio, Señor, de estar acá reunidos, oh Padre celestial, y compartir, Señor, de tu palabra, Señor. Recibo, Padre celestial, todo lo que vamos a hacer en este momento, que es para honra y gloria tuya, oh Padre celestial. Y recibe, Señor, con olor fragante, Señor, todo lo que vamos a hacer, Señor, porque es para ti. Te agradecemos, Señor, por habernos tenido, Señor, hasta acá, traernos todos, oh Padre eterno. Y permite, Señor, que las hermanas, Señor, que están en camino, que apenas se están conectando, puedan, Señor, participar también con nosotras, Señor, y edificarse también de esta manera. Te agradecemos por todo, en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a Amén. empezar el 61. Háblame más de Cristo. Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo cuando me asalte la tentación y que sus redes tiendan mi pie. Quiero tener en él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por él. Háblame más de Cristo cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer. Quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por él. Háblame más de Cristo. Y el 440. O si quiero verle. Hoy feliz al dulce hogar por fe en Jesús y luchando por traer almas a la luz. Dardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé que por fe venceré aquí. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En las olas del turbión Cristo guardará, mi barquilla guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él, es mi rey, tengo fe, sé que Él es fiel. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En servir al Salvador por los valles voy, donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos triunfos obtendré, nunca faltará. Mi Jesús en la luz, Él me sostendrá. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. Amén. 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 Bueno, la hermana Dalila es una gran hermana, ella vive en Honduras, es la esposa del hermano Mauricio Reyes, tiene 3 hijos, uno se llama Hector. Bueno, ese nombre es como muy raro, pero
Yo digo que es maravilloso. Joan y la niña se llama Madeline. Se reúnen los grupos que es el día sábado de familia a familia. O sea que diario, todos los sábados los niños entran y comparten la predicación, oran, cantan. O sea que es una maravillosa familia. Gracias al Señor. Y hay que darle la gloria a Dios porque tiene hermanas y niños muy preparados en este momento para el reino de Dios. Y es algo maravilloso. Entonces, quedamos en las manos de la hermana Dalila, que nos trae el mensaje. Bienvenida, hermanita, yo. Dios me la bendiga. Tiene el micrófono apagado. Ok, ahí sí. Siempre se me olvida, hermano. Vamos a compartir pantalla, hermanitas. Aquí. Ok. Miran lo que tengo, ¿verdad, hermanas? Amén. Amén. Ok. Bueno, primero, hermanas, me gustaría que nos pusiéramos en manos de Dios para la meditación, ¿verdad? La voy a llevar y después seguimos con la prédica. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento, Señor, te pedimos siempre perdón porque sabemos que siempre te fallamos, de hecho, palabra o pensamiento, pero tú tienes misericordia con cada uno de nosotros. Gracias por este día que nos has dado, gracias por las bendiciones a diario que nos das. Bendícenos, gracias por proveernos siempre lo necesario para poder subsistir este cuerpo, Señor. En este momento que vamos a hablar de tu palabra, que seas tú el que envíes tu espíritu para que pueda discernir toda palabra en nuestra lengua y que todas nuestras hermanas salgan satisfechas para poder servir siempre a tu servicio, para estar siempre a tu servicio, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús te damos todo esto. Amén. Amén. Eh, Amén. Ok, hermana, vamos a hablar un poco de las murmuraciones, ¿verdad? Sabemos que las murmuraciones debería ser un término fuera de la iglesia, pero resulta que en la iglesia se da mucho también las murmuraciones. Me gustaría que recordáramos cuando hablamos de las murmuraciones, es imposible no recordar que no hubo pueblo más murmurador que el pueblo de Israel. Por ende, ellos anduvieron 40 años alrededor del desierto, estando a un paso la tierra prometida de ellos, que Dios les había prometido, pero los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida fue Caleb y Josué, quien fue el sucesor de Moisés. También cuando hablamos de las murmuraciones, tenemos un miembro de la lengua que es la que nos provee a hacer esas murmuraciones, que es la lengua, ¿verdad? La lengua, hermanas, permítanme. Okay. La lengua, según el libro de Santiago, dice, según Santiago 3:5, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño juego. Hermanas, no necesita un bosque echarle combustible para que se encienda. Con un solo fósforo hace destrago de árboles, así como de un árbol se hacen miles de fósforos, con un fósforo también perecen cualquier cantidad de árboles. Así es nuestra lengua también. Y la lengua es un juego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. El ser humano, hermana, puede puede domar todo tipo de animal. Puede donar lo que son animales mamíferos, reptiles, aves, peces, pero hay algo que no puede domar, que es la lengua, hermana. No puede domar ese miembro tan pequeño de nuestro cuerpo. Es imposible de domar muchas veces. Por lo tanto, hay que pedirle mucha sabiduría a Dios por ello.
La lengua es un juego en el mundo de la maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, ya lo habíamos leído, y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Ya lo dijimos, ¿verdad? No se puede domar ese miembro tan pequeño. También tenemos el libro de Primera Pedro 3:10. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Hermanas, realmente a veces que uno decimos, es una mentira pequeña, hermana, para la presencia de Dios no existen las mentiras pequeñas ni las grandes. La mentira es mentira y tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra y de lengua, sino de hechos y en verdad. No le digamos a aquella hermana que la amamos, hermana. Demostrémosle con hechos realmente que nosotros sentimos ese aprecio que realmente sale de nuestro corazón. Santiago 3:9 dice, con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Por qué dice que también con ella misma maldecimos? Recordemos en el Antiguo Testamento lo que le sucedió a Job, ¿verdad? Un hombre que era un hombre lleno de muchas bendiciones de parte de Dios, pero cuando cuando Satanás le pidió permiso para tocarlo, ¿verdad? Dios le dio el permiso, pero le dijo, no tocará su alma. Y él se ensañó con Job, el cual tocó su cuerpo y entonces cuando ya la mujer lo miró llagado y lleno de enfermedades y que ya no tenía nada, ¿qué le dijo? Maldice a tu Dios y muérete. Esas son las palabras que salen de nuestra lengua, hermana. En ese momento era un hombre, Job era un hombre enfermo y fracasado, pero no sabía ella que Dios le tenía preparado a él. Entonces, tenemos que refrenar la lengua, hermanas, porque es un enemigo mortal para nosotros mismos. Cuando hablamos de las murmuraciones, hablamos que la murmuración es una actividad humana que consiste en hablar de alguien o algo, ya sea en bien o en mal, aunque generalmente se habla de forma desfavorable y sin que la persona en cuestión esté presente. ¿Por qué decimos que es una actividad humana? Porque, hermana, realmente los que murmuramos somos nosotros los humanos. Dios no murmura por nosotros. Dios no murmura por habernos hecho. Dios no murmura de nosotros, sino que los que murmuramos de Él somos nosotros. Algunos sinónimos de murmuración son rumores, habladurías, comadreos, chismes, enredos, sapeos, etcétera. Esos solamente son algunos sinónimos de lo que significan que puede ser una murmuración. Cuando hablamos del origen de la murmuración, podemos irnos al Antiguo Testamento. La verdad es que en la Biblia está todo, hermanas. Desde el principio existía la murmuración. Miren lo que nos dice Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque del día que comiese ciertamente moriráis. Dios le está dando una orden al hombre, pero también nos da el libre albedrío para que podamos tomar nuestras propias decisiones. La mujer tomó la decisión de tomar el fruto que Dios le prohibió. Entonces, las decisiones las consecuencias de las decisiones pueden ser para bien o puede ser para mal. Ya sabemos cuál fue el destino que tuvo Eva con Adán.
al desobedecer la orden que Dios le había dado. También dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no moriráis de todo no comáis de todo árbol del huerto. Mire que se lo pone él hasta en signos de interrogación, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miremos el concepto de la murmuración en este último pedacito del texto. ¿Por qué el término de murmuración, en qué parte lo toma, lo hace sentir murmura que ellos hicieron la murmura? La murmuración significa encantamiento. Yo creo que cuando nosotros escuchamos una murmuración, hermano, ¿por qué es un encantamiento? Ah, porque prestamos los oídos y se nos ponen los ojitos hasta a veces que dan vueltas y miramos de un lado para otro a ver si alguien nos está viendo para seguir haciendo la murmura o prestándonos para la murmura. La murmuración es una conversación que se hace en prejuicio de una persona ausente. Entonces, ¿por qué creen de que fue una murmuración de la serpiente y Eva? Porque Dios no estaba presente. Entonces, a la hora de que se habla de Dios, Él no está presente, entonces se convierte en una murmuración. Es una crítica también, censurar o juzgar la acción o conducta de una persona. Porque está juzgando a Dios, la serpiente está juzgando lo que Dios le ha dicho a la mujer que no hiciera. Por eso se convierte en una crítica. Calumnia, acusación falsa hecha con el propósito de dañar. La serpiente, porque la serpiente es Satanás. La serpiente sabe que no puede ella dañar a Dios, pero sí puede dañar la creación que él ha hecho. Y en ese momento, la creación era Adán y Eva. Difamación, desacreditar a otra persona publicando cosas contra su buena fama. Por eso le dice, no moriréis, dice, no moriréis. Él sabe, le dice la serpiente, él sabe que van a ser iguales que él. Entonces es ahí donde la mujer cae, ¿me entiende? Entonces, pero ya está difamando a Dios, la serpiente. Y miramos el significado de diablo, hermana, que es una persona que acusa. El significado de eso es diablo, una persona que calumnia, una persona que hurta, una persona que mata, una persona que destruye. Eso encerrado todo significa Satanás o diablo. Entonces, vamos a ver también unas características de las murmuraciones. Tenemos cinco características que nos identifican como murmurador o murmuradora delante de la presencia de Dios. La primera dice, no conoce la paciencia y vive añorando el pasado. Dice, según el libro de Éxodo 14:11, dice, y dijo a Moisés, no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con todas nosotros? ¿Qué nos ha sacado de Egipto? Mire, hermanas, sigue el pueblo de Dios murmurando porque solamente estaban comiendo el maná que les caía del cielo. Como allá en Egipto ellos tenían lo que eran carne, cebolla, verduras, pero ellos eran esclavos. Entonces siguen el pueblo de Israel murmurando. La segunda característica es rencilloso y no le importa jactarse hasta de Dios mismo. Oiga bien este tipo de murmurador. También vamos a ver Éxodo 17:4. Dice, entonces Moisés
dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué has hecho de este pueblo? De aquí un poco más y me apedrean. Y llamó el nombre de aquel lugar Masab y de Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hermanos, con tantos milagros que presenciaron esa gente y todavía estaban dudando de la presencia de Dios en ese lugar. Si cuando ellos era de día se mantenía una nube para que ellos no se asolearan. Si cuando de noche ellos tenían aquellas columnas de fuego para que no les faltara la iluminación y todavía decían que si Jehová estaba en medio de ellos. La murmuraera fue tan alta de los israelitas que Dios realmente se decepcionó de ellos. La tercera parte de la otra característica de los murmurador o murmuradora es crea un ambiente de desconfianza, rompe la unidad y fomenta el desaliento. Aquí tenemos tenemos en el libro de Números 13:32. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijeron a toda la multitud, ojalá muriéramos en esta tierra de Egipto o en este desierto. Aquí, hermanos, no sé si ustedes han leído la parábola de la Biblia donde hubo una rebelión contra Moisés y Aarón con 3 líderes de ellos, que fue Corea, Datán y Abiram. Aquí estamos todavía. Aquí se presenta una rebelión. Ellos se estaban rebelando contra Moisés y contra Aarón. Estos 3 líderes que estaban dentro del campamento. Pero ellos querían, hermanos, probarle ahí también ellos mismos buscaron su gente. Ellos estaban murmurando contra Moisés y entonces estaban juntando gente y se armó un buen grupo de ellos para ir a reclamarle a Moisés porque querían poner a uno de ellos como líder. Pero eso estaban ellos tentando a Dios. Pero cuando Dios miró la rebelión que ellos tenían en contra de Moisés, vino y le dijo a Moisés que se retirara de ellos porque ellos los iba a matar a todos. Pero Dios le suplicó a Dios y se puso de rodillas, diciéndole, se humilló, diciéndole que por favor no lo hiciera, que apartara a la gente que realmente estaba con él. Entonces fue cuando se dividió la tierra, se dividieron para un lado los que perseguían, los seguidores de Coré, y a un lado los que sabían que Moisés era el designado de Dios. Y entonces cuando ellos mismos se fueron para donde sus seguidores, de un solo Dios vino, les abrió la tierra y con todas sus pertenencias se los tragó. Entonces, esto nos muestra, hermana, que Dios a sus hijos no nos deja avergonzadas. Usted puede tener cualquier tipo de problemas, pero si todo el tiempo está aferrada a Dios, Dios no lo va a avergonzar. Y no lo va a avergonzar ni aquí ni en ningún lado. Por eso, hermano, aferrémonos a lo que Dios nos dice en su palabra y dejemos las murmuras a un lado. Otra característica de las murmuradoras o murmuradoras es conduce a la desobediencia y a la condenación.
Según nos dice el libro de Santiago 5:9, dice, hermanos, no pequéis unos contra otros para que no seas condenado. He aquí el juez está delante de la puerta. Y dice Corintios 10:10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Tenemos nosotros que recordar, mis hermanas, que ahora Cristo es nuestro abogado. Ahorita Cristo es nuestro abogado, pero cuando Él venga en su reino, ya no va a ser nuestro abogado, Él va a ser nuestro juez. Nos va a juzgar según nuestras obras. Si usted hizo obras buenas, pues ahí está escrito en el libro de la vida que Él tiene desde el momento que nosotros nos bautizamos. Otra característica de los murmuradores o murmuradora es Dios detesta la murmuración. Si miramos nosotros también en el libro de Números 12, capítulo 1 en adelante, dice, Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la esposa musita que él había tomado. Cuando Moisés sale de Egipto, él sale huyendo porque el faraón que estaba en su tiempo lo quería matar por él defender a su pueblo. Creo que esa historia ya todos no la conocemos, pero una vez que él está al otro lado del desierto, quien lo acoge en su casa es Jetro, un sacerdote de Moán que había en ese tiempo. Entonces él, años más tarde, él entrega a su hija Séfora como esposa, pero cuando Dios le habla a Moisés para que libere a su pueblo, él iba con su esposa y con sus 2 hijos. Lo que pasa es que tuvo él un percance, que es otro tema, pero ahí ya estaba él con su esposa, él ya tenía sus 2 hijos, Moisés. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová que estaban murmurando. Y le dice Jehová, Jehová los saca a ellos de su carpa, les habla y les dice que salgan. Y entonces dice, ¿por qué pues estás murmurando? No dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Según la lectura de este libro, dice, hermanos, que dice que Dios no había encontrado eh, otro, no había encontrado a un hombre tan fiel en todo Israel como Moisés. Y es por eso que él lo puso enfrente de todo su pueblo. Y dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue Jehová, ya dejó de hablarles. Pero mire lo que pasó. He aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Ahí miramos, hermana, que toda murmuración o toda cosa que uno haga tiene su consecuencia. Y Miriam no fue la excepción. Cuando Dios escuchó que ella murmuraba en contra de Moisés. Entonces Miriam tuvieron que separarla de la congregación por 7 días, que fue el castigo que Dios le puso para poder nuevamente ingresar al campamento y poder ellos seguir el camino que tenía Dios preparado para cada uno de ellos. Tenemos también, hermana, ¿por qué no debo murmurar? Dice, número 1, dice, es porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Dice, según el libro de Levíticos 19:16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no
atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Yo Jehová. Lo que dice yo Jehová, o sea, es una orden que Dios nos da a cada uno de nosotros. Todo lo que sucede, hermanas, no es por casualidad. Nadie sabe el destino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero como nosotros decimos, ¿por qué? Entonces ahí estamos murmurando de lo que nos pasa. Entonces, siempre, lo que pasa que en el momento en que nos suceden las cosas, nosotros no las entendemos. Pero hasta después sabemos que el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Como por ejemplo, platicaba yo con una muy buena hermana que tengo en la iglesia, que le decía que a mi esposo hace poco, que el sábado pasado se le murió su papá. Entonces, ella me dice de que inmediatamente que ella le comunicó al pastor de la iglesia donde ella se reúne, ¿verdad? Entonces el hermano fue inmediatamente a darle su pésame, pero una vez que llegó y la miró, le dijo, hermana, le dijo, no vaya a murmurar de lo que le ha sucedido. Dele gracias a Dios porque se los prestó por cuánto tiempo. Y entonces mi cuñada me decía que qué palabras le había dado su pastor, porque eran unas palabras que le fortalecían a ella y que a ella hasta la angustia que sentía en su corazón se le había quitado cuando él le había dicho esas palabras. Entonces, hasta para eso, hermano, tenemos que tener nosotros cuidado, el por qué. También tenemos lo aborrece el Señor. Según el libro de Proverbios 16 al 19, dice, 7 cosas aborrece el Señor, aborrece Jehová, y aún 7 abomina su habla. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra la discordia entre sus hermanas. Cuando yo estaba leyendo este biblio, hermana, no sé con cuál de estas cosas se identifica usted. Probablemente usted en este momento puede decir, no, yo no soy, yo no tengo ninguna de estas cosas, pero tal vez usted tiene una mirada que su mirada con los ojos dice miles de cosas, hermana, y no cosas muy agradables, pero cada quien se identifica con lo que tiene. Como por ejemplo, hermana, yo cuando estaba leyendo el capítulo 19 decía, el testigo falso que habla mentiras. Hermana, yo estaba, uno tiene que así como hacerse un autoanálisis, ¿verdad? Yo le he pedido perdón a Dios por lo que una vez yo hice, ¿verdad? Y yo me identifico con el testigo falso que habla mentiras, porque yo tenía un jefe, hermana, que una vez me hizo no decir, sino que me hizo confirmar una mentira en frente de unos empresarios. Y hermanas, para mí fue tan duro que yo solamente confirmar, eso fue todo. Pero yo, una vez que yo lo hice, hermana, yo di la vuelta y yo me fui para el baño, yo me acuerdo. Y fui a pedirle perdón a Dios, porque yo sabía cuando uno es conocedor de la palabra, sabe que el mismo espíritu lo hace levantado, hermano. Entonces, yo sé, digo yo sé, a mí me temblaba hasta todo mi cuerpo cuando yo le pedí perdón a Dios, porque uno conoce. Y entonces, yo en ese momento, hace poco, preparándome para mi mensaje, me hizo recordar eso, hermano, me hizo recordar esa vergüenza, ¿verdad? Que uno pasa en sus trabajos. Dice, el castigo del castigo de muerte eterna, definitivamente el murmurador, hermano.
no, si no se arrepiente, tiene su castigo eterno, según nos dice el libro de Romanos 1, 30 y 32. Murmuradores, distractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Todos los que practican tales cosas no son dignos de muerte. Son dignos de muerte, no son dignos de muerte, sino que son dignos de muerte, hermana. Definitivamente, hermanas, sabemos que cuando venga el Señor, ya no va a venir como juez, como se los había dicho anteriormente, sino que Él va a venir. Él va a venir no como abogado, sino que Él va a venir como juez. Y ahí dice claramente que la práctica de tales cosas son dignas de muerte. Cada quien va a dar su cuenta en aquel día. Dice, tenemos también, hermanos, unos tips para no caer en esas trampas de los murmuradores. Entonces, porque realmente muchas personas por medio de trampas, hermanas, hacen que nosotros seamos parte de ello. Entonces, aquí vamos a dar algunos tips para no caer en eso, ¿verdad? Como por ejemplo, dice, no la busques. Sí, hermana, si nosotros conocemos que la hermana por todo se queja, hermana, por favor, no la busquemos. No demos, alejémonos de aquella hermana que hace tales cosas. Alejémonos. Dice, no le prestes atención. No le prestes atención. Cuando la hermana que le gusta murmurar empieza a hablar, hermana, por favor, inmediatamente cámbiale el tema. Búscale otras opciones para que ella nuevamente no caiga en las murmuraciones y no seamos nosotros parte. Porque recuerden, hermana, que Miriam, ella murmuró, pero ¿quién fue parte de ella? Fue Aarón. El castigo no fue para Aarón, fue para Miriam porque fue ella la que murmuró, pero también hechor y consentidor pena igual. Entonces no nos convertamos en Aarón, sino ni en Miriam. Miriam es la que habla y cuando nosotros escuchamos, nos convertimos en Aarón. Entonces por eso Dios le dice, no les da vergüenza murmurar contra mi siervo, entonces no les da vergüenza, les está diciendo a los dos les está diciendo. Entonces, si usted conoce a una hermanita que le gusta murmurar, entonces mejor, hermana, cámbiale el tema cuando ya esté enfrente de usted. Entonces, no te dejes influenciar. ¿Por qué dice que no podemos dejarnos influenciar de esa persona? Cuando, hermanas, no le demos cabida. No hay que darle cabida a esa clase de personas o a esa clase de hermanas, porque, hermanas, una vez que te llegó a tu casa y te empieza a hablar, se te va a hacer a ti bien difícil el poderla retirar de tu casa, porque hoy en día, hermanos, a veces que los hermanos como si los tenemos que andar así como en bandejas de plata, hermano, porque nos volvimos tan sensibles por todo. Entonces, por todo se nos va el hermano de la iglesia o la hermana. Entonces, hay que buscar esa manera de cómo poder llegarle a ella para que deje de murmurar. También tenemos dice que tenemos que reprenderla también. Entonces, ¿por qué tenemos que reprenderla? Ajá, mire cuando Satanás tentó a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Reprenderlo, pero ¿con qué? Con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, una de las formas y la manera más correcta de dejar de murmurar es leer la Biblia. Leer la Biblia porque ahí es donde usted encuentra las armas para poder solventar ese problema que de repente se echa raíces dentro de la iglesia.
También, ¿qué hacer cuando eres víctima de las murmuraciones? Ay, ¿qué hacer cuando eres víctima de las murmuraciones? Mire el primero, dice, ora y habla bien de los que murmuran y hablan mal de ti. A veces que esto es tan difícil, hermana, pero mire lo que nos manda Dios a que hagamos. Ora y habla bien de los que murmuran y hablan de ti. Según el libro de Mateo 5:44, dice, pero yo os digo, ama a vuestro enemigo, bendice a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultran o los persiguen. Hermanas, no tenemos otra arma más fuerte y potente que la oración. Eso sí, la oración, hermana, tiene que ir llena de fe, de confianza, recordando y teniendo esa convicción que Dios nos va a hacer triunfante en esa prueba que Dios nos ha puesto. No te desanimes, acuerda que estamos siendo probados. ¿Por qué estamos siendo probados, hermano? Dice, según primera de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, somos probados como el oro. El oro es metido en juego para probarlo, para ver de qué estamos hechos. Si usted en su oración, hermano, está pidiendo por paz, créame que de inmediato no le va a venir paz, lo que le va a venir es guerra, porque primero tenemos que ser probados. Y Dios ve el corazón y el pensamiento de cada uno de nosotros. Y Él, en su medida, que le pedimos, así Él nos da. Pero primero tenemos que ser probados, hermanas. No te pongas a la defensiva, espera en Dios. Dice, según Salmos 59:9, dice, a causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. No sé si ustedes han leído estos salmos, hermana, pero estas son puras palabras del rey David, que aún, hermanas, con sus, con sus debilidades y con sus errores que él cometió, ¿verdad? Dios nunca lo dejó de la mano. Dios lo bendijo abundantemente. Y sobre todo, hermana, él nunca, pero nunca dejó de confiar en Dios. Él no proclamó otro Dios que no fuera el Dios de los ejércitos, que era el que lo había puesto en el trono en el que él estaba. También tenemos qué hacer cuando eres víctima de las murmuraciones. Dice, no pequéis, no paguéis mal por mal. Sed perfecto porque vuestro Padre que es perfecto, porque vuestro Padre es perfecto. Dice, según Mateo 5:38, 41 al 48, dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ante cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera que ponerse en pleito y quítate la tuna, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, hermanas, Dios nos ha dado, Dios se despojó, siendo Dios, se despojó de su trono para hacerse hombre, para demostrarnos que sí podíamos encontrar la perfección. Entonces, una muestra de la perfección es Cristo en persona cuando vino a este mundo.
Cristo en persona cuando vino a este mundo. La murmuración genera divisiones. ¿Por qué decimos que la murmuración genera divisiones? Realmente, hermana, sí nos divide en muchos aspectos la murmuración, como por ejemplo en la familia. Cuando usted, por ejemplo, es esposa de un hermano activo dentro de la iglesia que sirve, ¿usted cree que a él le ayuda en algo que usted por todo se queje de la iglesia? Eso no le ayuda a él. O si fuese dice viceversa, que su esposo, que fuera usted la que sirve en la iglesia, en las partes de las actividades o algo, ¿usted piensa que le ayudaría a usted, él le ayudaría a usted si él se quejara de todo lo que pasara en la iglesia? Entonces, eso, hermano, también divide la familia, porque llega un tiempo en que todo el mundo se cansa, y entonces, pero cuando no tenemos esa convicción, ¿verdad? Esa convicción de que Dios lo hizo todo por nosotros en esa cruz, que es su sangre la que fue derramada para liberarnos de todo de este cuerpo que es un envase que nosotros tenemos que sacar, que nosotros tenemos que botarlo y echar nuestros pecados al fondo del mar, porque cuando nos bautizamos, hermana, eso es lo que hace Dios, limpiarnos, pero nosotros no solamente tenemos que bautizarnos, sino que tenemos que convertirnos, porque eso es lo que nos hace falta muchas veces a nosotros, convertirnos, porque el bautismo te salva, pero no te convierte, eres tú en el proceso del tiempo el que te vas convirtiendo. Vamos entendiendo que la sangre de Cristo fue derramada por cada uno de nosotros sin que Él lo mereciera. El trabajo. ¿Por qué también divide en el trabajo? Porque, digamos, si tú eres murmurador o murmuradora, hasta en un trabajo no hay un ambiente laboral, no hay un ambiente de alegría, porque nosotros cuando trabajamos, hermana, necesitamos sentir esa armonía con todas las personas que están a nuestro alrededor. Pero si tú eres un murmurador o una murmuradora, vea que cuando estás en tu trabajo, todo el mundo mejor se aleja de ti. También no digamos en la iglesia, hermana. Cuando nosotros hay mucha murmura, entonces, ¿qué es lo que se arman? Son grupitos dentro de la misma iglesia, hermana. Entonces, cuando empieza ese grupo, entonces ese grupo se va uniendo, se va fortaleciendo y de repente, hermano, ese grupo se sale y arman una división dentro de la iglesia. Entonces, en eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, refrenar nuestra lengua. Y dice, Dios nos enseña a que no debemos murmurar, porque lo hacemos, porque le hacemos dañar al prójimo y a nosotros mismos. En el mandamiento, uno de los mandamientos es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros estamos dañando a nuestro prójimo, entonces nos estamos dañando a nosotros mismos. Dice, no permitamos ser avergonzados como Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, que llegaron a darse cuenta de nuestro mal proceder en la presencia de Dios. No permitamos, hermanas, ser acusadores, porque recordemos, cuando vamos a murmurar, hermanas, usted hágase un autoanálisis y diga, en este momento me convierto en Miriam o me estoy convirtiendo en Aarón. Entonces, porque si usted es el protagonista de la murmura, definitivamente es Miriam. Y si usted escucha, entonces se convierte en Aarón. Entonces, pero hermanas, creo que dentro de la iglesia tenemos que madurar mucho para quitarnos esos hábitos que vienen del mundo. Entonces, nosotros nos queremos acomodar en la iglesia,
acomodando todos con todos hábitos que traemos del mundo. Entonces, y no, Dios eso lo está haciendo a un lado. Entonces, pongamos atención y pongamos, así como dicen en mi país, las barbas en remojo. Si tú eres parte de esa murmura, recuerda, te estás convirtiendo en Miriam. Y si nomás escucha, ya tenemos unos clips para saber cómo evitar evitar esas murmuradores o murmuradoras dentro de nuestra casa o de nuestra iglesia o de nuestro entorno. Gracias, hermana, por las bendiciones de su palabra, mi Dios, y gracias a todas por su atención. Bendiciones y buenas noches. Hermana, muchas gracias. Qué reflexión tan buena, mejor dicho, qué prédica. Eso nos da muchas enseñanzas y es que uno muchas veces ha caído en ese error y por eso Dios nos da las enseñanzas para que cada día corrijamos esas cosas que nos separan de la presencia de Él o yo. Hermana, gloria a Dios y gracias a usted por darnos esa enseñanza tan maravillosa. Amén, hermana. Espero que siempre, la verdad es que todas las reflexiones nos tienen que servir para algo, hermana. Que no llenemos esto nomás que por un oído me entra y por el otro me sale, ¿verdad? Sino que, como dice Pablo, retener lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Lo malo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Sí. Muchas gracias, hermana, por el estudio. Muy bueno. Dios la bendiga. Muy edificante, gracias. Muchas gracias, hermana. Esta fue una exhortación para nosotros, ¿verdad? Amén. Y vamos a tener siempre presente todo lo que aprendimos hoy para cuando se nos ponga algo así, ya sabemos qué hacer. Muchas gracias. Bendiciones, mi hermana. Muchas gracias, hermanita. Y yo nada más quiero decirle que se queda uno maravillado cómo es Dios, porque es Dios el que nos está instruyendo, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Mi niño se preparó esta semana, le toca mañana primeramente Dios, dar su clasecita de los niños. Y a mi niño se preparó con un tema que es la murmuración. Entonces yo cuando el hermano Jesús puso el anuncio de la clase que iban a dar hoy, ¿verdad? Los varones y también para nosotros las damas, ¿verdad? Yo me quedé sorprendida y digo, mira, también mi niño va a dar una clase y de hecho es Números capítulo 12 y ellos pues la preparan con tiempo para estarla repasando durante la semana. Y entonces me quedo viendo cómo Dios es maravilloso, cómo Él nos está hablando, ¿verdad? Porque no existen las coincidencias, es Dios el que quiere que trabajemos en esto. Amén, hermana. Sí. Amén. Y anoche también hablamos. Ahí le dieron una ayudadita. Así es. Y anoche precisamente como estamos estudiando con el hermano Néstor, Leonel, Santiago, estamos en el capítulo 4 y precisamente se habló de la amistad con el mundo, ¿verdad? Cómo no es precisamente que no hablemos con las personas de afuera, sino cómo les vamos a traer, sino que nosotros lo que estamos haciendo en nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, de llevar la vida diaria como cristiano, podemos estar siendo también, o sea, también tiene que ver con esto, digo, es Dios. Muchas gracias y que Dios te siga bendiciendo por esta reflexión, por esta clase que preparó para este alimento, ¿verdad? Amén, Gracias hermana. a Dios. Buenas noches a todas. Gracias, hermana, por la compañía de todas. Entonces, si quiere, oramos para que quedemos despedidas y ya si queremos, como se dice, ¿qué? Hablar, conversar un ratito. Que ya sea fuera de Sí. del escenario De la grabación. Está bien. Bueno, entonces oremos. Bendito Padre, Rey, Creador de los cielos y de la tierra. A ti te damos, Señor, el honor y la gloria esta noche, porque
que solamente tú te mereces todo, Señor. Gracias por estas bendiciones que nos da, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos dirige, Señor, el que nos habla, el que nos muestra, Señor, cómo debemos actuar, cómo debemos andar, Señor. Es por tu poder, Señor, es por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanas, Señor. Te doy gracias por Dalila, Señor, porque fue una gran enseñanza, Señor. Nos recordó muchas cosas que tú nos dijiste en esta noche, Señor. Gracias por cada una de mis hermanas, Señor, por sus familias, sus hijos, por sus nietos, Señor, por cada persona, Señor, que escucha después de este estudio, Señor. Gracias. Gracias a ti, Señor, porque siempre estás aquí con nosotros, Padre. En esta noche queremos poner todo en tus manos, Señor, nuestro descanso, nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria en acción de gracias. Amén. 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 Bueno, como la grabación no se puede parar, entonces No me da. sigamos hablando. ¿Cómo están? Pues bien, gracias a Dios, con ganas Ya, de verlas, pero no ya las se paró la grabación, hermana. No me da para grabar, para parar esta grabación. ya le toca a Jesús parar la hora. Hermana, entonces usted está en Honduras con toda su familia, su papá, su mamá, todos allá. Sí, somos, permítame. Ah, hoy sí. Es que siempre hablo y se me olvida el micrófono, hermana. Pero ahorita sí ya lo tengo activo. Sí, hermana, nosotros somos nativos de Honduras con toda mi familia y la familia de mi esposo también. Ah, qué bueno. O sea, que es tremenda gallada, ¿no? Sí. Los domingos se reúnen ¿a qué horas? A veces que escucho como tenemos la jornada de las 9:30 de la mañana, hermana. Ah, está bien, hermano. Sí, siempre lo hacemos presencial y siempre está virtual por aquellos hermanos que están enfermitos, que no pueden ir a la congregación, y entonces siempre tenemos esa opción para que ellos no pierdan la prédica, ¿verdad? Y tampoco les hacemos llegar temprano lo que es, se le hace llegar lo que es la Santa Cena para que en el momento en que se esté compartiendo, entonces que ellos también estén adorando a Dios en ese sentido. Mm. Yo he entrado con Kennedy los domingos, que es como a las 11 pasadas, algo así. Yo he entrado varios domingos con ellos, con la iglesia de Kennedy. Ajá. Yo el link Ese es allá en Tegucigalpa, ¿verdad? sí, eso. Yo siempre oigo, pues veo ese link ahí en Facebook. El suyo nunca lo he visto, donde se reúnen ustedes. Bueno, hermana, yo sí me les despido. Yo tengo que madrugar mucho. Voy a ir a dormir. Ah, bueno. Buenas noches, mis Que hermanitas. Dios le dé un rico sueño, Dios, hermana. Dios me las bendiga, las quiero mucho. Igualmente, yo también las amo. Amén. Bendiciones. Amén. Chao. Amén, Bendiciones. hermanita. Amén. Hasta mañana. Hasta mañana, Alicia, Ok. Ana, todos. Bendiciones, hermanos. Que tengan una feliz noche. Anita y a todos. Chao. Y gracias, Bien. hermanita, por la Bueno, predicación. mis reinas. Y gracias, bendiciones. Bye. Amén, hermanita. Bye. Hasta mañana, Dalila, que descanse. Amén, hermanita, que Dios la bendiga también. Amén, igual.